Hoy vamos a ver, como casi siempre, ya es costumbre mía, hablar de varios temas, ¿cierto? Los cuales se van uniendo, entrelazando para llegar a la gran conclusión, que esa es la idea. Y vamos a empezar, como no es mi costumbre, con el título, que lo vemos ahora. Bueno, mientras pasa esto, en el título van a salir tres palabras: pasado, presente y eternidad. Muchos dirían futuro, ok, pero no vamos a ver el futuro acá en la tierra, sino en la eternidad. El pasado ya pasó. Hicimos buenos o malos negocios, ya se hicieron. Tomamos buenas o malas decisiones, ya se tomaron. Pecamos, ya pecamos. De acuerdo a ese pasado, y como lo acabo de decir, ya transcurrió, y sea como sea, hoy nos encontramos acá, en un presente. Un presente donde todos y cada uno de nosotros podemos forjar un futuro. El pasado no lo podemos cambiar, pero el presente sí podemos actuar. Pero vamos a forjar el futuro acá, como dice el título, no, en una eternidad. De acuerdo a las decisiones que tomamos en el pasado, estamos en este presente, ya buenas o malas. Pero en este presente podemos tomar decisiones, buenas o sean malas. Y eso va a tener una consecuencia, una eternidad. La eternidad es fija, pero ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? De acuerdo a nuestras decisiones. Bueno, vamos a tocar un tema, eso fue una parte, ahora otra parte. Vamos a tocar un tema que no a todo el mundo le toca, le gusta, porque muchos dicen, es que eso traen, hablar de ese temita es como escabroso. Hablar de ese temita es tabú. Hablar de ese temita trae malas cosas. A veces es mejor no tocar ese tema. Para otras personas es intrascendente. Ni va ni viene. Es una parte de la vida y se acabó. Pero en algunas personas tiene algo de preocupante. Que uno dice, ah, caray, preocupante. Pero preocupante, ¿por qué sería ese tema? ¿A razón de qué? Porque iba a ser preocupante, porque esas personas de pronto tienen incertidumbre, inseguridad, inquietud, desasosiego, indecisión o alguna pequeña sospecha de lo que han escuchado que podría pasar, que podría venir, pero pues o no quieren creer o no les interesa, en fin. Y estamos hablando nada más ni nada menos de nuestra última cita en nuestra vida. ¿Y esa cita cuál es? Sí, señores, la muerte. La pelona, la huesuda, como la quieran llamar en cualquier lugar del universo. Pero es una cita que no le podemos decir, uy, no, es que hoy no puedo ir porque es que tengo un dolor de muela. Uy, no, lo que pasa es que un familiar murió y ese familiar había muerto como hacía como 4 o 5 veces. Siempre es el mismo familiar. Y así sucesivamente. No, 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 es que hoy no puedo porque es que tengo el negocio. Hoy tengo el negocio de mi vida y esa no la puedo cumplir. No, es que hoy tengo la decisión de decirle a esa persona que quiero tanto y que me gusta tanto que si nos casamos. Y no, es que tengo que hacer eh, la tesis de la carrera. Entonces, no te puedo cumplir así. Qué pena contigo, pero no lo puedo hacer.
créanme que al que le vamos a cumplir la cita, esas cosas no lo tienen con mucho preocupación. Los agnósticos son incrédulos, los ateos es casi lo mismo, los impíos se oponen a la deidad divina, o sea, se oponen a un Dios, y el secular o laico es mundano y ajeno a lo religioso. ¿Ok? Estas personas que acabo de nombrar, perdón, estas personas podrían tener ese sustico, esa inquietud en el momento en que le digan, hola, tenemos una cita. Porque podrían pensar, y si es cierto lo que alguna vez mi tía por allá cuando yo tenía 15 años me hablaba, ¿qué tal que sea cierto? Mi mamá que, ay Dios mío, en fin. En algunas culturas antiguas, la muerte es una transición, ¿cierto? De la vida a otra parte. Es un ciclo vital de regeneración. En la Grecia antigua se hablaba que era una entrada al no ser o al reino de las sombras. Recordemos, así como estamos mirando en las cartas Paulina, seminario que les recomiendo, que los griegos, al igual que los romanos, no creían en qué? La resurrección. Correcto. Ese fue un problema. Bueno, en algunos, dicen unos pensadores, decían que era la cesación absoluta del ser. Ok, un vacío total, sobre del que nada se puede saber. No sé por qué siempre que se hablan de cosas así profundas, siempre vienen dos personas importantes en la cultura general, que es el señor Sigmund Freud y el señor Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Creo que porque ellos decían cosas que ponían a pensar al mundo. El primero decía que la muerte no es solo es un fin biológico, sino es un impulso inconsciente hacia la desintegración, la autodestrucción y el retorno al estado inorgánico. Wow. Para mí es lo mismo que decir, polvo eres y al polvo has de volver. Sencillo. Y el señor Sartre, que era un filósofo, él decía, es absurdo que hayamos nacido y es absurdo que muramos. Pues así, a mí me parece que esas dos, para mí personalmente, es algo muy desconsolador y desesperanzador. No hay nada. Pero un creyente, ¿qué opina un creyente? ¿Qué cree un creyente? Ok. Pero creyente en qué? Que ya vieron, no, yo sí, sí, tú eres un creyente, pero hay otros creyentes de otras cosas. Por ejemplo, los budistas y los hinduistas piensan que hay reencarnación. ¿Listo? Que tan solo allí lo que va es el intelecto. ¿Listo? Lo que reencarna es el intelecto. Y de acuerdo a lo que ellos llaman un karma, de acuerdo a cómo te has portado, reencarnas en algo superior o en algo inferior. Listo. Para los musulmanes, su Dios es Alá y Mahoma es su profeta, como ellos saben decir. Y que Mahoma viajó al séptimo cielo en Jerusalén. Nosotros, los seres humanos, siempre le hacemos el quite a esta palabra, muerte. No nos gusta, nos parece desagradable, no queremos hablar de eso. Y por eso, en la ficción humana, en el intelecto humano, se han inventado infinidad de cosas. Por ejemplo, la fuente de la eterna juventud. ¿La han escuchado? Eso hablábamos en 1600, en 1400. Bueno, hablábamos como si hubiéramos estado, pero bueno,
se hablaba en 1400, en 1600, que había en algún sitio en América una fuente que si uno tomaba agua de esa fuente y eterno para siempre, una parte. Hubo también una película en Hollywood, no me recuerdo el nombre ahora, que era el cáliz, un cáliz que si se tomaba agua en ese cáliz, que era el cáliz de Jesucristo, iba a tener también la vida eterna. También existían los alquimistas, ¿recuerdan? Que hacían una cantidad de menjurjes y de cosas precisamente buscando la piedra filosofal para lo mismo, hacer un elixir, tomárselo y la eterna juventud. Y ahora, pues obviamente hay superhéroes inmortales, ¿no? Hay un Superman, creo que un Hulk, y, y ahorita creo que hay una película que donde el superhéroe se llama Saitama, un calvito muy simpático. Bueno, a todo esto que estoy hablando viene la Biblia y nos dice en 1 de Timoteo 4:7. Tengo 4 versiones, las cuales les voy a leer. Reina Valera. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Ok? La otra, la TLA. No prestes atención a historias falsas que la gente inventa. Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Otra versión. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugares de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Y la última, rechaza las leyendas del mundo y otros cuentos semejantes, pues todo es falso. Más bien, esfuérzate por amar a Dios. Dije que para los creyentes, ya vimos algunos tipos de creyentes. Ahora sí, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y qué creemos nosotros cuando nos llega esa cita ineludible? Nosotros creemos que no es el final, sino que es el tránsito a una vida eterna en presencia de nuestro Dios. Y que esto se dio gracias al fruto de la redención de Jesucristo, su único Hijo. Y que es un descanso tras una vida que hemos hecho. Ese descanso siempre trae esperanza y paz. Nunca un cristiano va a tener temor a morir. Tal vez una pequeña tristeza por dejar a los suyos. Pero en manos de quién dejamos a los nuestros. En manos de Dios. ¿Y por qué confiamos en Dios? Porque nosotros también estamos en manos de Dios. Y Dios nos llevó durante todo nuestro trasegar, pasado y presente, nos condujo hasta el lugar que Él quería que estuviéramos. Así que va a ser lo mismo con los nuestros. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. En algunos lugares del mundo, en algunas culturas, se hacían ritos, ceremonias, pues después con los cuerpos del fallecido. Entonces se cremaban. En algunas culturas se dejaban, habían unos sitios especiales donde se dejaba el cuerpo libre para que las aves vinieran y lo devoraran. No era un castigo, al contrario, se pensaba que era algo bueno. En otras sí era un castigo, como lo hacemos nosotros, se entierran. Y las personas que viven alrededor no, o que tienen grandes fuentes de agua, pues obviamente los envuelven y los mandan al océano. Además, si no estoy mal, en la India aún hacen eso en el río que ellos tienen. Por eso ese río es uno de los más contaminados del mundo. Pero bueno. Algunas culturas
hacen algo o hacían algo para recordar a estas personas. ¿Ok? Y la primera que se tiene conocimiento que lo hizo fue la cultura egipcia. La cultura egipcia fue la primera que colocó sobre una piedra algunas palabras referente a la persona fallecida. A esto lo llamamos un epitafio, ¿cierto? ¿Ok? Los egipcios tenían una frase: el hombre le teme al tiempo, por razones obvias, y el tiempo le teme a las pirámides, porque las pirámides están hechas de piedra, es decir, la piedra se acaba, según ellos. Por eso lo hacían en piedra. Ok. ¿Qué es un epitafio? Un epitafio es una inscripción breve, en prosa o en verso, para honrar, para recordar o resumir la vida de la persona que falleció. ¿Quiénes lo hacen? Pues lo hacen las personas allegadas, lo hace dependiendo si él estaba en un, en un trabajo muy importante, ¿cierto? En un alto nivel. Y pueden ser mensajes personales, religiosos, poéticos, etcétera, etcétera. El propósito, como sabemos, es recordar a la persona. El contenido es un pensamiento de las personas que lo rodeaban, cómo lo recuerdan, cómo quieren que cuando lo lean, esta persona era así o así. Puede ser filosófico, humorístico o como lo deseen. Un ejemplo de esos epitafios son: lo mejor está por venir, Frank Sinatra. Bonito. William Shakespeare, la poética advertencia. Al fin y al cabo estamos advertidos que siempre vamos a llegar al mismo sitio. ¿Y este me gustó? Os dije que estaba enfermo, de Spike Milligan. ¿Ok? Entonces, por medio de un epitafio, podemos conocer cómo era una persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el señor Milligan era alguien, un humorista, supongo yo, porque pues ese epitafio, os dije que estaba enfermo, pues no me imagina que era alguien humorista. Entonces podemos pensar cómo se comportaba, cómo pensaba, cómo actuaba, etcétera, etcétera. En prédicas anteriores, me salté, en prédicas anteriores hemos hablado sobre la fe y el conocimiento de Dios. Entonces, ojo cómo vamos, ¿no? La muerte, ¿cierto? Recordar a las personas de una u otra manera. Bueno, lo de las culturas y demás es solamente cultura general, pero como nosotros creemos en un Dios, tenemos muchos, pero estos son tres pilares principales. Que creemos que hay un solo Dios. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ok, muy bien. Tenemos fe en ese Dios, ¿cierto? ¿Y conocemos a ese Dios? Ok, muy bien, conocemos a ese Dios, perfecto. Bien, vamos a ver Romanos 12:3, que empezamos por la fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Empezamos a pensar. Es decir, que la fe no es mía. O sea, no es porque yo tengo fe, No, 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 no. O no es decir porque yo soy una persona, como nos dice el pastor, más sobresaliente o más inteligente, o que tengo algunas aptitudes o capacidades diferentes a los demás. Tampoco. La fe nos la repartió Dios a cada uno, de acuerdo a su sabiduría.
Ahora les dije que iba a pasar de lado a lado, ahora sigo en otro. Pero vayan juntando todo, ¿no? Para el final. Nos vamos a saltar a Primera de Crónicas 4. Les hemos hablado de la muerte, hemos hablado de epitafios, hemos hablado del Dios que conocemos y de la fe que viene porque Dios nos la dio. Aquí tenemos una parte donde dice descendientes de Judá. Recordemos que Jesucristo viene de esa línea, de la línea de Judá. Por eso se le dice el león de Judá, de una. Y como me imagino, allí aparece desde el versículo 4 hasta el octavo. Y ahí aparecen una cantidad de nombres, como dice, los hijos de Judá, Fares, Ersón, Carmín, Ur y Sobal, Real, hijos de Sobal, etcétera, etcétera, etcétera. No la vamos a leer, tan solo la dejé allí para empezar o para poner en contexto. Luego llegamos al versículo 8 donde dice, Cos engendró a Nur, a Sobela y la familia de Ahegel, hijo de Harún. Ok, muy bien. Del 9 en adelante no está, no aparece, porque de ahí es donde se va a predicar. Perdón. Gracias. Dos versículos. Un resumen. En esos dos versículos nos dicen que una madre estaba dando a luz. No se sabe las circunstancias de la madre, no se sabe las circunstancias de donde ella venía, del pueblo, bueno, sí, de Judá, eso sí lo tenemos claro, pero no se sabe mucho. Toda esa lista que vimos antes, ¿recuerdan? Terminan aquí donde aparece esta madre, pero toda esa lista no dice que quién es la mamá del personaje del que se va a hablar, no da el nombre. Y lo pueden mirar y darle la vuelta, cosa que yo hice, pero no dice el papá, no dice los hermanos, no dice nada. ¿Ok? Entonces ella dice que es un momento de mucho dolor. Se supone, según lo que uno lee en estos dos versículos, en el primero sobre todo, que si ella le colocó un nombre especial a su hijo, fue por un momento de mucho dolor, pero como repito, no se sabe si es el momento del parto, que fue muy doloroso, o que tenía una circunstancia muy complicada. Como dije, podía ser inmigrantes, no tener un sitio fijo donde vivir, una escasez extrema, estaba pasando por un momento sentimental doloroso, habrá perdido algún familiar que quería, no sabemos. Nada de eso se dice en la Biblia, pero sí que había dolor. Primera de Crónicas 4:9, la parte A. Y empezamos, ahí sí como dicen, a mirar con lupa o con microscopio estos dos versículos. No son más, son dos. Empezamos en el 9. Y dolor fue más ilustre que sus hermanos. Ey, Giovanni se equivocó. Me equivoqué, no. Es que este fue el nombre que le puso la mamá. Dolor. A un varón. Le colocó dolor. ¿Ok? Y dice que este señor Dolor fue más ilustre que sus hermanos. Entonces, ya sabemos que Dolor tenía hermanos. No sabemos si eran hermanos de sangre o hermanos de su tribu. ¿Sí me explico? Que se decían hermanos entre ellos, entre su tribu. No lo sabemos, que pertenecieran a su clan. Pero lo que sí nos dice claramente es que fue más ilustre que sus hermanos. Punto. Más ilustre. ¿Ok? Eso ya es algo bueno. Pero ¿qué es ilustre? Entonces, como siempre, cuando vienen las palabras así,
se busca y viene del latín. Y para no entrar en muchas cosas, dice que es iluminado, pero desde el interior. Iluminado en su interior. Instruido, tenía mucho conocimiento y educado. ¿Pero en qué era educado? ¿Sería que era en etiqueta en la mesa? ¿Sería que los padres le habrán enseñado etiqueta en la mesa para que fuera educado? ¿O cómo ponerse bien la túnica para que se viera elegante? ¿O cuál será su iluminación? ¿Será que era un sanador? ¿Será que era un arquitecto? ¿O tenía un arte especial? No lo dice, la Biblia no lo dice. Pero el versículo, como dije, nos dice que era instruido. Bueno, ahora viene esta parte. El cual su madre llamó, como dije antes, dolor, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Muchos en esta época nos sorprendemos cuando yo leí el versículo, el pasaje bíblico, dije, carambas, como una mamá amando a su hijo y demás le va a colocar un nombre así, ¿cierto? Dolor, wow, es complejo. Pero después recordando un poquitico, no hace mucho tiempo, de pronto unos 80 años hacia atrás, habían nombres como Dolores, que se les decía Lola, ¿verdad? Angustia, socorro, soledad, consuelo. Ay, Dios mío. Bueno, eso tiene una razón de ser, pero no es el momento de tocarlo. Es decir, que la mamá pues estaba de moda en su época. Dolor se llamaba el muchacho. Recordemos y tengamos en cuenta para todos los que van a ser padres, que Dios los bendiga, que los nombres siempre tienen una connotación espiritual. ¿Ok? Pues si alguien se llama dolor, si alguien se llama soledad o consuelo, en fin. ¿Listo? Angustia, en fin. Entonces, pero no nos desanimemos, ni muchísimo menos, al contrario, porque Dios es el que nos está llevando a esto. Podemos escoger nombres cuyos significados sean Dios es mi Padre, mm, Padre poderoso, ok, pueblo del Todopoderoso, maravilloso, Hijo de Dios, fantástico. O sea, hay muchos significados que tienen que ver con Dios. Escójanlos. Muy bien, entonces, como estábamos hablando, como descendientes, este señor Dolores era descendiente de Judá. Su genealogía no es exacta, ni lo dice la Biblia. Ustedes se pueden imaginar, porque yo lo hice, cómo sería la infancia de un niño llamado así. Me explico. El nombre que le pusieron tal vez era común en ese momento, o sea, no era nada raro. Pero de todos modos, los niños diciendo, Dolores, vamos a jugar fútbol. Dolor, vamos a, no sé, a montar en bicicleta. Dolor, vamos a subirnos a un árbol. Dolor, vamos. Entonces, ay, Dios mío, siempre dolor. Y que si se le cayó, si se cayó uno del árbol, ay, que qué dolor. Entonces, que me están echando la culpa a mí. Y así sucesivamente. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, si la madre murió en el parto. No lo dice. Porque de pronto tuvo al hijo, le puso el nombre y falleció. Tampoco lo dice. Ok. Cuando le decían dolor, vaya por leña al monte. ¿Mm? Dolor, arree las cabras. Dolor, bueno, en fin, ya se podrán imaginar. Si eso era de niño, ¿cómo sería de joven? Bueno, ya los del pueblo lo conocían, ¿no? Los de sus tribus lo conocían. Pero pues
las chicas del pueblo también lo conocían. Entonces, pues, ¿y usted está noviada con quién? Con Dolores. Pues no sé, digo yo, siempre es. ¿Y qué trabajos tendría? Si era carpintero, obrero, pastor, bueno, en fin, no se sabe absolutamente nada. Pero lo que sí sabemos, o lo que la palabra nos dice, es que llegó un momento en que el señor Dolor dijo, carambas, esto no me gusta realmente. Esto ya no más, ya basta porque sí, sé que dolor de esto y se burlan de mí, todo lo que sea con dolor para aquí arriba, con dolor para abajo, y pues tal vez su vida hubiese sido dolorosa, no sabemos. Una tragedia pudo haber sido. Y él en muchas ocasiones trató de hacer sus cambios, ¿no? Bueno, me va a cambiar de nombre, no sé si se podía ir a la registraduría y cambiárselo, eso no lo sé. O hacer una cantidad de cosas para ver si podía hacer otra cosa, pero no le funcionaba. Hasta que dijo, al único que puedo acudir y al único que puedo ir es aquel ser que mi abuela, mis padres y aquellos patriarcas hablaban, el cual lo cambia todo. Al Dios de mis ancestros, porque recordemos que él venía de la tribu de... Perfecto. Él en muchas ocasiones, estoy totalmente seguro, escuchó hablar del Dios de Judá. Cuando leían la Torá, cuando de pronto la mamá cantaba los salmos, ¿cierto? Porque allí se encuentran, como dije, cuando iba a eventos religiosos y demás. En el versículo 10, parte B, perdón, parte A, dice así, la Biblia. E invocó, repito, e invocó dolor al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. En ese momento podían pasar tres cosas. Uno, que Dios dijera espera, ¿cierto? Silencio total. Dos, como dice Lucas 11:9, perdón. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cierto? Ya hallamos dos posibilidades. Una que dijera cómo. Esperar. ¿Y la otra qué? Que tal vez, ¿cierto? Ok, vamos bien. Pero también hay una tercera. Santiago 4:3 no lo dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh. Entonces vamos a ver si Dolor recibió o no lo que él pidió, ¿cierto? ¿Que cuál es la oración? Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Como nosotros ya conocemos de palabra, podemos decir, y lo vamos a hacer, si la oración que este Señor hizo está de acorde al Dios de Israel. Entonces, e invocó Dolor al Dios de Israel diciendo, por favor, qué pena, apagar, gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Sigamos.
e invocó dolor al Dios de Israel, diciendo, recordemos que desde pequeño, por tercera vez, él escuchó. O sea, invocó ¿a quién? Al Dios que conocía, ¿cierto? Al Dios que escuchó, a sus padres, bueno, a todos ellos. Ok, él no invocó a ningún otro Dios, ¿cierto? A ningún otro, al que había escuchado. Él había escuchado de todas las maravillas que Dios hacía. Lo sacó de Egipto, pero antes de eso hizo a los seres, a Adán y Eva, inundó la tierra, todo lo que pasó, lo sacó de Egipto, y una gran nube de día y una columna de fuego en la noche. Todo eso lo escuchó. Luego dice, entonces, ¿esa parte está bien? Que invocó al Dios de Israel. Entonces, listo, chuleado, está bien. Sigamos. Y si me dieras bendición, el gran Dios de Israel puede bendecir. Amén. Claro que sí, Él puede bendecir. Hacer obras que los demás, o sea, que nadie puede hacer, no es los demás, nadie puede hacer. Es decir, si va de acuerdo a nuestra fe. Amén. Chuleado también. Ok, ya van dos. Y ensancharas mi territorio. Ojo con esto. Aquí el señor Dolor no, a ver, sí tenía algo, porque él dice, y ensancharas mi territorio, es decir, él sí tenía un territorio, algo pequeño, sí, un cuarto de parcela, no sé, algo muy pequeño, pero él quería que si Dios, por favor, le ensanchara el territorio. Dios puede ensanchar el territorio de cada persona, ¿sí? O sea que Dios nos sacó de Egipto para darnos la tierra prometida, o sea, nos dio una tierra al pueblo judío, o sea que sí, sí, también. Listo, chuleado, vamos bien. Si tu mano estuviera conmigo, Dios está 24/7 con cada uno de nosotros, todo el tiempo, y cuando estamos dormidos por allá, sí, también, ok, ok, listo, bien, si ustedes lo dicen, creo en ustedes, chuleado, sí señor. Y me librarás del mal para que no me dañe. Dios nos puede librar de todos los males para que no nos dañe. Así sea el más perverso, el más, bueno, lo que ustedes crean. ¿Sí? Ok. Entonces, de 5, bien, como en los exámenes del seminario. 10, perfecto. Ahora bien, pues viene la parte bonita. Del 10, la parte B. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! ¿Eso no merece un aplauso, por favor? Le otorgó Dios lo que pidió. Por favor. Yo soy el primero. Yo quisiera esa palabra o esa frase en mi epitafio. Ahora sí ven por qué la parte del epitafio. ¿Usted se imagina en su epitafio donde dijera, y le otorgó Dios lo que pidió? Oh. Pero no falta el que dice, ah, sí, entonces ¿por qué murió? Hombre, a ver, tienen que cumplirse las leyes naturales que el mismo Dios hizo. Ok. Entonces, sí se cumplió lo de Lucas 11:9. Y yo os digo, pedís y os dará, buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Wow, perfecto. Esta pequeña versículos 2 tiene una gran doctrina. Pensamos que, no, parece, no, gigantesca. Empecemos. ¿Quién otorga? Dios. Dios es el que otorga. Claro que sí. ¿Y él otorga de acuerdo a qué? A su voluntad. Perfecto, lo tenemos claro. Por ejemplo, muchos de acá vivimos en conjuntos cerrados y demás. ¿Y conocemos realmente al portero o tan solo le decimos buenos días, buenas tardes y ya?
no sabemos el nombre, no sabemos si tiene esposa, si es separado, si tiene hijos. Y muchos dirán, pero ¿para qué? Mientras, hola, gracias, chao, nos vemos. Ok. Pero, ¿eso qué significa? Que pues él tampoco conoce nada de nosotros y de pronto el día de mañana cuando le necesitemos pedirle algo, mire, es que me falta, no sé qué, si usted me... Uy, no, lo siento, pero es que yo a usted no lo conozco. Y uno no se puede poner bravo, ¿no? Porque es cierto. Para que Dios otorgara lo que él pidió, primero, ya no lo vamos a llamar dolor, ahora sí lo vamos a llamar como la mamá le puso. Jabes. ¿Qué significa dolor? Jabes. Pero Jabes conocía a Dios o no. Porque si no, Dios, primero que todo, Jabes sabía que Dios orarle. Jabes sabía cómo orarle. Y Jabes sabía qué pedir. ¿Ok? No a la loca. Porque acuérdense que Dios conoce el corazón de todos. Y Jabes no era la excepción. Así que si Jabes hizo lo que hizo, la oración que hizo, Dios conocía el corazón de Jabes. ¿Por qué Jabes lo estaba pidiendo? ¿Nosotros lo sabemos? No. No tenemos ni idea para qué lo pedía Jabes. La Biblia no lo dice. Pero lo que sí no es claro y un sello es que Dios se lo otorgó. Si Dios se lo otorgó, es porque era algo fantástico. ¿Cierto? Ok. Entonces, empezamos, seguimos. Jabes conocía a su Dios y Dios conocía a Jabes. Aparte de esto, que Jabes sabía cómo hacer las cosas con Dios, tenía fe en Dios. Porque obviamente le pidió lo que le pidió. ¿Listo? Si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tu mano siempre estuviera conmigo. ¿Para qué? Para que el mal nunca me haga daño. Es decir, tenía fe en Dios. Entonces, ya van los pilares. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de 3 pilares, por lo menos por ahora? Entonces, 1, ¿cuántos dioses hay? 1, listo. 2, ¿tenemos fe en Dios? Claro que tenemos fe en Dios. Y Jabes lo tuvo en fe. Y ahí está la respuesta de la fe de Jabes. Dios le concedió lo que él pidió. Y 3, como decía en la parte superior, y perdóname un segundito. Bueno, en fin. Recordemos que decía que Jabes fue el más que ilustre. Y vuelvo y digo, ¿ilustre en qué? ¿Quién me puede responder? Ilustre en que conocía a su Dios. Sabía quién era Dios. Sabía cómo pedirle a Dios. ¿Ok? No dice otra cosa la Biblia, que él hacía esto o hacía lo otro. No, él era el más ilustre de todos sus hermanos. Porque él sí conocía a Dios. Pero para conocer a alguien, como con el portero, ¿qué es lo que hay que tener? Una relación. ¿Cierto? Porque no es, gracias por abrirme la puerta. Gracias por llevarme la bolsita. Gracias por el parqueadero. ¿Eso es relación? No, ¿cierto? Para nada. Ay, Dios mío, que me salga el trabajo. Gracias. Ay, Dios mío, que mi hogar sea. Gracias. Ay, Dios mío, que ese trabajo yo veré. Gracias. Ay, ¿eso es relación? Ya. Ya sabemos para dónde vamos. Dios le otorgó a Jabes porque se conocían. ¿Y por qué se conocían? Porque tenían una relación estrecha. Yo no sé, recordemos, la Biblia dice que había alguien que era amigo de Dios. ¿Quién era?
Abraham. La Biblia no dice nada de Jabes si era amigo o no. Pero al Dios concederle a Jabes todo lo que pidió, que no fue poquito, pues yo asumo que también era una gran persona para Dios, Jabes. Pero no persona como nosotros, ¿no? Sino una persona, era un ser que estaba cerca a Dios, más bien. Para que no me malinterprete. Ok. Muy bien. Entonces, esto se puede aplicar a cada uno de nosotros. Porque si Jabes se llamaba, ¿cómo es que se llamaba Jabes? ¿Cómo es? Dolor, dolor. ¿Y Dios qué fue lo que hizo con dolor? Lo bendijo. Listo, de una, lo bendijo. Entonces, si yo me llamo tristeza, o no que mi nombre sea eso, sino que durante mi vida he tenido eso, tristeza, como Jabes tuvo dolor. Si en mi vida me han soledad, abandono, escasez, ¿será que hay un ser que me pueda cambiar? ¿Cierto que sí? Jabes lo entendió. ¿Nosotros lo entendemos? ¿Okay? Ahora sí, vamos a leer cómo es el versículo. Cuando decía que descendientes de la tribu de Judá. Versículo 9, y dice, y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano siempre estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios puede cambiar las circunstancias de absolutamente todos. Absolutamente todos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Conocerlo, tener una relación real. Y perdónenme, no como la del portero o como la de una persona que vemos una vez al día. Si no tenemos esa relación real, de pronto Dios nos diga como el portero, no te conozco. Tenemos que saber qué hablamos con Dios, no solamente las peticiones que tenemos, sino la relación, que Él nos conozca, aunque Él nos conoce, pero que Él nos diga, háblame de ti, cuéntame tu vida, yo ya lo sé, pero quiero que tú me la cuentes, quiero ver tu versión de tu vida, de tu familia. Y tercero, tener mucha fe, pedirle al Señor mucha fe. Por eso les digo, que no nos pase, por favor, y soy reiterativo, que no nos pase. Santiago 4:3. Y no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tal vez si Jabes hubiese pedido para sus deleites, no estaría ni siquiera en la Biblia. Ni siquiera estaría mencionado. No sabemos, ya para concluir, las circunstancias de este señor Jabes, ni cuando era niño, ni cuando muchacho, ni cuando mayor. No sabemos en qué momento de su vida hizo esta oración, ni qué circunstancia estaba pasando para pedir una oración, para hacer una oración así. Pero lo hizo. Y fue tanto la convicción que tenía del Dios que conocía, del Dios con el cual tenía una relación y una fe grandísima,
que ese mismo Dios que nosotros tenemos a nuestro lado y que a veces no tenemos en cuenta, no lo tenemos en cuenta y queremos que nos bendiga como a Jabes. Las historias de la Biblia, como en este caso y muchos más, muestran personas comunes y corrientes como nosotros, con necesidades, con gustos, con todo. Yo les aseguro que Jabes también sentía frío, sentía hambre, sentía sueño, todo, al igual que nosotros. Pero él sí supo que Dios tenía y cómo llegar a él, porque tenía una relación. Y por esa relación todo cambió. Los invito, tengamos una relación sincera, honesta con Dios. Eso es lo que quiere, porque la bendición Dios la tiene ahí, ya. Pero tú, ¿quién eres? ¿Estamos claros?